Bienvenidos a una nueva edición, la número 40 de su programa Visión Deportiva a través de su canal YouTube Visión Democracia TV. Hoy estaremos presentando un programa con uno de los personajes más polémicos en la historia de las Grandes Ligas. Es así, estamos en nuestra segunda temporada, por decirlo de alguna manera, y estaremos tocando un tema que ha causado mucha polémica en el mundo de las Grandes Ligas, porque vamos a hablar de un personaje cuyos números nos dan a entender que merece estar en el Salón de la Fama de Cooperstown por razones ajenas a lo que hizo dentro del terreno de juego. No está, pero no solamente no pertenece al Salón de la Fama, sino que su nombre está execrado. Como usted ya puede suponer, estamos refiriéndonos a Pete Rose. Exactamente, el rey del hit, un personaje que en la historia de las Grandes Ligas terminó siendo el líder vitalicio en juegos jugados. También fue el máximo pelotero que tuvo la mayor cantidad de turnos o apariciones en el plato, turnos legales también. Allí vemos los números e igualmente finalizó con 4.256 imparables. También el tope en la historia de los mejores hiteadores. Además terminó su carrera con un promedio de bateo de 306, excelente, lo cual nos habla de una consistencia total a lo largo de su carrera. Una vez escuché a alguien decir que Pete Rose batió después de viejo, porque se retiró a una avanzada edad para un beisbolista y todavía ahí era importante, vital para el equipo en el que se desenvolvió. Era un bateador muy dominante, era un pelotero muy entregado a sus jugadas, la forma de lanzarse en la segunda, en la tercera base, en el home play. Pete Rose fue verdaderamente una estrella en el mejor béisbol del mundo. Pero el tema de hoy es si Pete Rose merece o no el perdón para ser nuevamente incluido en las actividades del béisbol, o al menos en una que creemos que lo merece, como lo es la de ser considerado para ingresar al Salón de las Grandes Ligas en el Templo de los Inmortales del Béisbol allá en Cooperstown. Sí, lo que queremos hablar acá, ya han pasado 33 años de que el nombre de Pete Rose fue execrado, como lo decíamos, de cualquier actividad de béisbol. Pete Rose ya tiene 80 años. Está próximo a cumplir 81. ¿Cuánto más le vas a dar de castigo si lo que merece es un castigo por haber apostado? ¿Cuánto más? Ya van 33 años. Han pasado varios comisionados por las Grandes Ligas. Creo que hasta cierto punto ya es justo tener en consideración a este hombre que ya lo ha intentado varias veces, volver, apelar ante esta suspensión. 4 veces ha solicitado ese perdón. Desde el 29 de agosto del año 1989, Pete Rose firmó un documento en el cual aceptaba la suspensión por haber apostado. Lo único es que nunca apostó en contra de su equipo. Nadie le ha podido comprobar. Además, jugó para ganar siempre. Entonces no pudo ser un tonto para apostar y perder, porque Pete Rose se dio íntegro en cada una de sus intervenciones en un campo de béisbol. Cabe resaltar también que la mayoría de estas acusaciones sobre sus apuestas fue cuando él ya estaba retirado y era manager, o gran parte de ellas. Así que, en primer lugar, nadie va a apostar en su contra y ganar, porque no tiene sentido. Por supuesto. Estamos hablando de un hombre que siempre fue competitivo. Ahora bien, es inevitable hacer un comentario, leer una publicación que hizo el extraordinario periodista venezolano Juan Bené, que es uno de los que votan para el Salón de la Fama. Y Juan Bené siempre ha dicho que él está ganado, él está apoyando a que Pete Rose sea inmortalizado en el mejor béisbol del mundo. Permítanme leer este segmento. Dice: el 27 de enero de 1927, el juez Landis reintegró al béisbol a Ty Cobb y a Trey Speaker, a quienes por cartas que firmaban ellos mismos se les había comprobado que vendieron juego a los apostadores. Ya en el último año como peloteros habían experimentado como managers. Entonces, si ya una persona, un comisionado tan radical como lo fue el juez Landis, decidió perdonar a 2 personas confesas que habían asegurado que jugaron en contra de sus equipos para beneficiar a unos apostadores,
por favor, no van a perdonar a Pete Rose, el mejor hiteador en la historia, después de 33 años. ¿O van a esperar que Pete Rose fallezca para poder honrar de esa manera? Realmente ahí habría bastante injusticia por parte al menos del comisionado de las Grandes Ligas y de la organización. Hablamos entonces, como decíamos en el ejemplo anterior, Trey Spiker y Ty Cobb, dos extraordinarios peloteros miembros del Salón de la Fama. ¿Por qué Pete Rose no? ¿Qué piensa usted? Deje un comentario acá, dele a la manito, un like, para conocer un poco su opinión acerca de este polémico tema sobre el perdón o no de Pete Rose, si se merece o no estar en Cooperstown, este gran bateador como lo fue Pete Rose. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Bien, retornamos después de esta breve pausa con su programa Visión Deportiva con el polémico tema: ¿merece Pete Rose el perdón o no lo mereces? ¿Merece estar en el Cooperstown o no lo merece? Según sus números, sí. Así es. Y según, aplicando un sentido común, también merece estar en Cooperstown. Vamos a escuchar y a ver los comentarios de tres periodistas. Bueno, son dos periodistas y es también un ex pelotero, miembro del Salón de la Fama del béisbol venezolano y miembro del Salón de la Fama del béisbol zuliano. El primero que vamos a escuchar es a Leonel Carrión. Leonel Carrión, el líder vitalicio en el equipo Águilas del Zulia en imparables, en juegos jugados y en otros departamentos más, nos dio su opinión acerca de si merece o no estar en Cooperstown. Otro de los que nos apoyó es el periodista Miguel Briceño, quien desde Tulsa, en Oklahoma, Estados Unidos, nos envió también un video sobre su opinión y él dice que no merece estar. Se respeta ese criterio. También vamos a escuchar al periodista zuliano Alberto Linares, quien también nos ofreció su opinión sobre este importante, pero a la vez muy polémico tema. Lo de Pete Rose, bueno, mi opinión personal, Pete Rose ya debería estar en el Hall de la Fama. Cada quien en su vida personal o deportiva comete errores y ya es tiempo de que lo perdone. Él tiene todos los méritos para estar en el Salón de la Fama. Dios quiera y que los periodistas ya dejen de criticarlo o de pasarle factura y le den los votos necesarios, porque el hombre tiene todos los números y el mérito para estar en el Salón de la Fama. Lamentablemente cometió ese error, como todo ser humano en este mundo comete sus errores. Gracias, Eliezer, y un gran saludo a todos los oyentes de Visión Deportiva. Gran saludo, amigos, qué placer comunicarme con ustedes, con Eliezer Pirela, padre, Eliezer Pirela, hijo, quienes están desarrollando este proyecto de Visión Deportiva, a quienes les deseo un rotundo éxito, más del que ya han tenido desde el año pasado, y que vengan muchas más temporadas. Por acá les habla Miguel Briceño desde Tulsa, Oklahoma, hoy aceptando la invitación de hablar nada más y nada menos que del rey del hit, de Pete Rose, ese excelso jugador que durante 24 años maravilló al mundo del béisbol, vistiendo las camisetas de los Expos de Montreal, de los Phillies de Filadelfia y también el equipo de los Rojos de Cincinnati. Pete Rose está expulsado de por vida del béisbol y es para eso, para lo que me piden este contacto y dar mi opinión. Antes hay que dar unos numeritos, recordar que Pete Rose ya con 79 años de edad aproximadamente, llamado Charlie Hustle por la fanaticada en los Estados Unidos de Norteamérica, fue expulsado en el año de 1989. Va a tener 24 temporadas como jugador profesional y
conectó 4.256 hits. Números suficientes para ser exaltado al Salón de la Fama porque nadie ha conectado más hits que Pete Rose. ¿Qué sucede? Que fue declarado culpable de apostar mientras era manager del equipo de los Rojos de Cincinnati. Él, en su libro llamado Mi prisión sin barreras, aceptó por allá por el 2004 haber apostado a favor de su equipo, haber apostado en el béisbol, pero a favor de su equipo cuando le tocó a los Rojos de Cincinnati, cosa que no terminará nunca de saber si fue cierta. Quiero decir que si habrá apostado a que su equipo perdía, lo cual es la gravedad, lo que agrava el asunto de las apuestas en el deporte, en este caso en el béisbol de las Grandes Ligas. Este jugador, Pete Rose o Charlie Hostel, como ustedes quieran llamarlo, jugó en Venezuela con los Leones del Caracas. Fue un gran amante del béisbol, pero fue execrado del deporte de los bates y las pelotas. No podía ingresar a los estadios, sanción que se ha venido suavizando, porque incluso fue manager por una noche del equipo del Bridgeport Bluefish, por allá por Connecticut, en la Liga del Atlántico, una liga independiente. Esto se hizo por publicidad para vender entradas, pero ya Rose incluso había entrado al estadio de los Rojos de Cincinnati luciendo los colores de la maquinaria roja. La expulsión de Pete Rose es por haber cometido una falta, por haber apostado en el deporte. Pete Rose lo sabía. La sanción es perfectamente válida. En mi caso particular, creo que en el... Muchísimas gracias, Eliezer Pirela, padre e hijo, a través del programa Visión Deportiva. Le saluda cordialmente Alberto Linares Carmona. Es una buena pregunta lo que me estás haciendo, el caso de Pete Rose. Yo creo que él debe ser admitido al Salón de la Fama. Obviamente, él cometió un error y él pidió perdón. Pero si hay peloteros que han admitido, se han comprobado el problema de las sustancias prohibidas, caso Roger Clemens, Barry Bonds, entre otros, y están siendo considerados para ser Salón de la Fama, yo creo que Pete Rose tiene que ser admitido, bien sea por el comité de veteranos, donde tienen que considerarlo como tal, un pelotero que en su momento marcó un hito en el béisbol de las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, que fue novato del año y que participó un año después en Venezuela con los Leones de Caracas. Pelotero que tiene el récord de más de imparables en la historia de la MLB, 4.256 hits, ha ganado 3 series mundiales, novato del año, 17 juegos de estrellas, 6 veces jugador del mes, un premio más valioso, 2 guantes de oro, también un bate de plata. Creo que Pete Rose tiene los argumentos necesarios para que pueda ser admitido al Salón de la Fama. Con toda esta análisis que acabo de hacer de Pete Rose, me despido cordialmente con todos ustedes, los amantes del deporte del béisbol, a través del programa Visión Deportiva. Muy bien, escuchamos y vimos la opinión de nuestros 3 amigos, la leyenda del béisbol venezolano Leonel Carrión, nuestro estimado Miguel Briceño y también nuestro querido amigo Alberto Linares. Todas válidas, todas con buenos argumentos al respecto. De ellas y la nuestra propia nos vamos a dar en la próxima parte de este programa. Ya venimos. Muy bien, queridos amigos, llegamos a la parte final de este programa. He escuchado lo que nos dijeron nuestros compañeros y todo lo que nosotros hemos comentado al respecto. Conclusiones finales para cerrar este programa. Y es irónico, porque antes las apuestas, o ese concepto era odiado, se tenía una animadversión ante eso. Así es. Y hoy en día es totalmente lo opuesto. Claro, los resultados de las Grandes Ligas y de muchos deportes son ofrecidos
son un gancho, valga el término, como una oferta de estas grandes casas de apuestas y casinos. Imagínense ustedes. La ciudad de Las Vegas, era prohibido que la visitaran. La ciudad de Las Vegas, llamada la ciudad de la perdición, donde existen los casinos más grandes, los centros de apuestas más grandes del mundo, fue execrada también de toda actividad de béisbol hasta la década de los 80. Sí, ahora de hecho hay un equipo de ligas menores, los Aviadores de Las Vegas, sucursal AAA del equipo de los Atléticos de Oakland. Hablando de los Atléticos de Oakland, están construyendo uno de los estadios de béisbol más modernos del mundo en Las Vegas, porque los Atléticos eventualmente se van a tener que mudar del Coliseo de Oakland, donde juegan actualmente. Y la ciudad de Las Vegas, con los patrocinadores que adivinen quiénes son, los grandes casinos y las grandes casas de apuestas, están apostando, entre comillas, que los Atléticos de Oakland se muden y pasen a ser ahora los Atléticos de Las Vegas. Sí, y yo quiero repetir el término, es hasta irónico porque causa gracia en cierto punto donde vemos esto, porque hay equipos profesionales, no en las grandes ligas, pero sí en otras disciplinas o en otras ligas de béisbol, que su patrocinador es una casa de apuestas. Así es. Y entre estas grandes casas de apuestas, no quiero hacer puña, no son patrocinadores de nosotros, pero tenemos que mencionarlas. Por ejemplo, Bet365, Codere, Betcris, TuParlay.com, Betway, Bexon, Williams Hill y muchas más se encuentran como principales patrocinadores de grandes transmisiones deportivas, incluyendo el béisbol de las grandes ligas. Estamos hablando de que hoy en día las apuestas tal vez son el pan de cada día en el mundo del deporte de alto nivel, porque hay mucho dinero de por medio. Hasta en la Fórmula 1 un hombre apostó 30.000 euros a que un piloto iba a ganar y se ganó N cantidad de euros. No, y eso es la punta del iceberg. Hay una investigación que arroja la siguiente alarmante cantidad. Más del 80% de los grandes ligas de hoy en día, el año 2021, más del 80% realizan apuestas. No dice que contra su equipo o a favor, no, pero son apostadores. De caballo, de parlay, de basquetbol, de lo que sea, apuestan. Y a Pete Rose no lo quieren perdonar porque apostó. Hace más de 33 años fue execrado del béisbol, del mejor béisbol del mundo. Ya no le permite ni que se acerque a una taquilla de béisbol. No puede ser. Por eso, al menos yo comentaba, si lo querías castigar, ya van 33 años de castigo. ¿Cuánto más le vas a dar? Ya tiene 80 años. Sí. Y sería una lástima y realmente sería injusto tomarlo en cuenta después de que en algún momento él se vaya a este plano terrenal. Sería una lástima para él, pero también para los que somos amantes del béisbol, verlo en una tarima del templo de Cooperstown, en donde están los inmortales del béisbol, el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, y no ver un discurso ocurrente como lo sabe hacer él. Entonces no es solo Pete Rose quien se estaría perdiendo ese privilegio, también el béisbol, los amantes del béisbol, los seguidores del béisbol, los profesionales del béisbol y hasta las mismas autoridades del templo de los inmortales, que por cierto son autónomos, no pertenecen ni tienen que seguir lineamientos de la MLB. Si la MLB execró a Pete Rose, bueno, allá ellos con ese rol. Pero las autoridades del Salón de la Fama, de la Asociación de Escritores, que son los encargados, ellos son autónomos, ellos pueden votar por quienes ellos quieren votar. Y por eso no es una camisa de fuerza que tiene que ser el pelotero 5 años retirado o que... no. Verbigracia, la muerte de Roberto Clemente y la misma enfermedad de Lou Gehrig, los dos únicos casos en los que no tuvieron que esperar 5 años de su retiro para ser ingresado. Con Pete Rose pueden hacer lo mismo. Se pudiera tomar en cuenta y debería, para aplicar justicia y un poquito de empatía ante el caso Pete Rose. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Estamos de vuelta, Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Por esta edición se nos ha acabado el tiempo. Ha sido
Nos vemos en la próxima oportunidad cuando el deporte nos vuelva a hacer el llamado. Eliezer Pirela Leal, Eliezer Pirela Jr. quien les habla. Chao. Chao, que Dios les bendiga.